Bueno, esta es la primera clase que damos aquí en Medrano de vectores sin repetición. Yo le puse allí vectores constructor. No hay, como dice allí, una base de datos sólida o de extensión conocida. Entonces supongamos que tenemos un vector A que nace en 0, el sistema operativo, todas las posiciones que encuentre con ese nombre le pone un 0, y una variable de fantasía que llamo top o total top, ahí en 1. Leo cualquier variable, ¿no? Pueden ser comida, bebida, ropa, lo que sea, como siempre que supere el while principal, si esa fuese la condición, e inmediatamente viene algo ya que se conoce, que es como si fuera un motor de búsqueda, tiene el formato de un motor de búsqueda secuencial. Solo que la segunda condición no voy a poner mayor e igual, voy a poner solamente mayor. ¿Ves ahí el símbolo relacional? Mayor. Ocurre que, como i está en 1 y top está en 1, esta condición se incumple de entrada. Como se incumple de entrada, salgo de la función while en la primera vuelta, y por supuesto también se incumple la igualdad, porque el vector A no existe o está vacío. Como se incumple, salgo por falso y agrego ese valor en el vector A, que puede ser un producto, ¿no es cierto? Como dije antes. Luego puedo llenar otros vectores asociados, como por ejemplo el remanido precio unitario de varios finales y también el stock. Ahí tengo 3 campos. Top, que es la última sentencia del falso del motor de búsqueda secuencial, lo incremento en 1, ¿ves? Top más. Leo el producto, por ejemplo. Verifico que supere la función while y lo busco en la base de datos, o mejor dicho, en el vector A. Esta vez lo va a buscar hasta la segunda posición, pues top vale 2 y cumple que 2 sea mayor que 1. Entonces se fija si para i igual 1 coincidió. Si no coincidió, cuando i se va a 2, ya estando top en 2, se vuelve a incumplir esta condición. Entonces se va, no lo encontró el motor de búsqueda, pero i me quedó en 2. Entonces guardo el segundo dato en la posición 2 de A, el precio unitario en la posición 2 del vector PU y el stock en la posición 2. Top se me va a 3. Pego la vuelta. Si supera el filtro del while, el nuevo valor de A, que leí por aquí abajo, va a buscar en el vector en la posición 1 y en la posición 2. Cuando el subíndice i se haga 3, incumple este símbolo relacional, esta relación, la incumple. Se va, no lo encontró, sale por falso e i
que creció a 3, guarda el último valor de A. Y así el precio unitario, en el vector precio unitario, y el stock en stock sub 3. Y top se sigue estirando. Cuando llega un valor de A que no supera la condición, pues es 0, top quedó preparado para recibir ese valor, pero como resultó 0, salgo del while y el tamaño, ahí puse el tamaño efectivo de la base de datos es top menos 1, porque top quedó preparado para un nuevo dato. Como resultó ser 0, el tamaño es top menos 1. Aquí tenés el vector sin repetición que se generó con esta álgebra, con ese soft. ¿Ves? La posición 1, la posición 2, la posición 3, acompañando con los vectores de precio unitario y el stock. De precio unitario y el stock. Este algoritmo ha de usarse cuando cualquier dato es inexistente, el vector es inexistente, hay que leer bien el enunciado, o bien, por ejemplo, cuando algún dato que te dice que alimentos es menor o igual a una cifra, en este caso 100. Si el enunciado dice que los alimentos pueden ser hasta 100, no se puede usar un for que vaya de 1 a 100 para guardarlos, porque dice que puede ser hasta 100. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se lee el alimento. Si el alimento es distinto de 0, se lo trata de ubicar con el motor de búsqueda, no lo va a encontrar, y el alimento se agrega en la primera posición, como expliqué antes, su precio unitario y su stock. Y esto estará dando vueltas hasta que el alimento sea 0. ¿No es cierto? Y el tamaño del vector, que es top menos 1, puede no ser 100, a lo mejor son 15, 22, 43, 77, 98. Sin embargo, en el enunciado te está diciendo que pueden llegar a ser hasta 100. Entonces, cuando no hay un tamaño predefinido de base de datos, hay que hacer una construcción de la misma y va a surgir una base de datos que tiene datos sin repetición. El vector contiene datos sin repetición. Acordate que dimos sucesivos ejemplos de cuando el proveedor tenía repetición. Bueno, no es este el caso. A tal efecto hemos resuelto un ejemplo de final que lleva el número 43. Y ahí dice, más allá del enunciado, que tenemos una cantidad de mozos que atienden al restaurante. Y lo que se quiere saber es la cantidad de mozos y su facturación. Tenemos que fabricar esta base de datos. Número de mozo y la que facturó cada mozo. ¿Ves? Por supuesto, no sabemos qué cantidad de mozos hay. Lo que sí sabemos que con el soft anterior, la cantidad de mozos va a ser tom menos 1. En este algoritmo hay millones de algoritmos. Cargamos la carta. Cargamos la carta. Vamos a sacar esa sombra de allí. Cargamos la carta. Se trata de 45 comidas y 28 bebidas. Cada una con su código y su precio unitario.
precio unitario de comida, precio unitario de bebida. Leemos el número de mozo y ponemos el TOM en 1. Si el mozo supera, decía, si el mozo supera el Y, que es distinto de 0, viene al motor de búsqueda. Pero resulta que el vector de mozos está vacío. Entonces, esta condición la incumple. Esta condición la incumple y sale por falso. Y agrego el número de mozo. Agrego, entonces decía, ahí enfocamos mejor, hace foco mejor, por eso paré un cachito. No lo encuentra porque el vector está vacío, sale por falso. Agrego el primer número de mozo. Al agregar el número de mozo, estiro el vector antes de irme. Y leo de punta a punta, tanto por verdadero como por falso, leo lo que voy a comer, la cantidad, lo que voy a beber y la cantidad. Como las cartas están ya cargadas de antes, busco la cantidad de comida elegida y esto va a incrementar, la encuentro, ¿no? Porque estoy leyendo la carta. Se supone que nunca voy a salir por falso, ¿verdad? Encuentro la comida. Precio unitario de la comida, que ya lo tenía, eso sí era dato, que es la carta de cualquier restaurante, por su cantidad. Pero el mozo quedó anclado en I. Fíjate que el precio unitario de la comida está con J, pero el mozo lo encontré con I o lo ubiqué con I. ¿Entendés? Allí hay una diferencia de subíndice. Bueno, al precio unitario lo multiplico por la cantidad de comida, como siempre. Y luego busco la bebida. La bebida, fíjate que la busco con Q. Voy a la carta, que son 28. Ahí sí es menor o igual, igual que la comida, menor o igual. Y voy incrementando Q hasta que encontré la bebida. Vamos a este sector de la pizarra, ahí la encontré la bebida. Salgo por verdadero y pongo que la facturación del mozo, que todavía es el mozo I, ¿qué factura? Ahora está facturando bebida. Quiere decir que es el precio unitario de la bebida que encontré con Q por la cantidad de bebida. ¿No es cierto? Leo el número de mozo, se repite todo el sistema. Si el número de mozo es distinto de 0, lo busco. Si no está, lo agrego con I. Como Tom se estiró a 2, y ahí vale 2, y Tom va a pasar a 3. Leo el resto de la carta, como antes. Lo busco. Y siempre, a pesar de que la comida se encontró con J y la bebida se encontró con Q, la facturación del mozo siempre queda en I. Y se va incrementando siempre en la posición I para dar lugar a un vector que se llama facturación de mozo sub I. ¿Cuánto va a ser el total de mozos? Acá está. El total de mozos, que antes le habíamos puesto un signo de interrogación, que es la última posición, es cantidad de mozos, Tom menos 1. Porque Tom quedó preparado para otro mozo más que resultó valer 0. Cuando recorro el vector desde P1 hasta cantidad de mozos, en pasos de A1, informo el número de mozo y la facturación del mozo. Número de mozo y la facturación, que es lo que me pide en este planteo, que ahora se fue totalmente de foco la cámara.
Bueno, esto es generación de bases de datos sin repetición. Dimos el motor de construcción, constructor, y dimos el ejemplo de los mozos. A no asustarse si hay más de un motor de búsqueda. No hay que tener miedo.